Con fenómenos y números vamos a entrar en este resabio que les decía recién a propósito, o según el cual, con Kant tenemos un cierto deje realista en el sentido siguiente. Es claro cómo con Kant, aun cuando ontológicamente hablando nos estemos refiriendo solamente a las posibilidades que tenemos nosotros a partir de nuestras representaciones, o sea, a partir de nuestros fenómenos, eso es lo que en última instancia condiciona todo lo que nosotros tenemos en la experiencia o tenemos por la experiencia posible. Lo que tendríamos que decir entonces es que ciertamente, aunque nos referimos solamente a los fenómenos, necesitamos de algo más que lo fenoménico para que la experiencia posible efectivamente se dé. ¿Por qué? Porque en Kant será importante precisamente lo que hemos llamado en el curso recurrir a lo dado. Hay algo dado que está en sí mismo más allá de la experiencia posible y que condiciona la experiencia posible. Aun cuando, vean que ya me traicionó la explicación, decir tan siquiera que la experiencia posible está condicionada por eso dado es una manera es una manera de hablar que en sí misma evidencia un límite. ¿Por qué? Porque lo que llamamos condicionar, propiamente hablando, dentro de la crítica de la razón pura, establecer un condicionamiento, algo sobre otra cosa, tiene que ver precisamente con establecer cierta relacionabilidad que estaría determinada gracias a las facultades, propiamente hablando, que nosotros tenemos. O sea, no puede ser, o sea, por eso es que decir que nos condiciona lo dado es una manera de hablar, porque ahí no podemos introducir efectivamente esa relación entre lo dado y lo percibido como pensamos el condicionamiento que tienen las relaciones que efectivamente por medio de la experiencia podemos determinar. Porque de lo dado, propiamente hablando, nosotros lo único que podemos generar es las representaciones fenoménicas. Pero de lo dado, tener una experiencia es imposible, porque la experiencia es solo lo que está del lado de lo que ya hemos podido representarnos. Eso dado queda como un resabio no conocido, un fondo ahí epistemológicamente sumamente problemático. Ya desde Schopenhauer hay críticas fuertes a esto. Ya, es más, antes de Schopenhauer, con Fichte tenemos objeciones fuertes a este problema, que es en última instancia el problema que nos encarrila con lo que son las cosas en sí mismas. Que hay varios registros, digamos, como para poder ir pensando esto. De nuevo, esto se relaciona con los principios del entendimiento, que habíamos dicho que por un lado los constitutivos que nos permiten efectivamente construir con conocimiento la experiencia posible, o los dinámicos que de alguna manera lo que hacen es que nos permiten elevarnos un poco más ahí, un poco más allá de la experiencia posible, para empezar a ver reglas generales, ¿verdad? Por eso los constitutivos tienen que ver de alguna manera en cómo se dan en experiencia efectiva las cosas, cómo es que efectivamente conocemos por medio de nuestras representaciones. Y los reguladores que se relacionan también con eso, por supuesto, o los regulativos también, esa potencia regulativa que tiene nuestra capacidad, que tienen nuestras capacidades de conocer, lo que nos dice es también cómo es que nosotros a partir de lo que conocemos empezamos a generar esa manera más general, más abstracta, más abarcante de pensar las cosas. Que las posibilidades de las categorías sean o bien constitutivas o bien regulativas
en esas dos posibilidades se agotan las posibilidades que nosotros tenemos de referirnos a la experiencia posible por medio de las formas de las que nos provee el entendimiento. O sea, todo nuestro conocimiento que pasa por la experiencia se va a relacionar con estos dos ámbitos, o bien el constitutivo o bien el regulativo. Por eso es que decimos agota. Por eso, y Kant lo dice, contiene el esquema de la experiencia posible. Contener el esquema de la experiencia posible. Vean aquí, Kant está hablando del esquema. O sea, ¿se acuerdan que un esquema en Kant, en última instancia, es una forma general a la que se adecua un tipo de conocimiento? En ese sentido, habíamos pensado los esquemas específicos de cada una de las categorías. Bueno, ahora lo que estamos pensando es que la experiencia posible en su totalidad, ¿verdad?, va a ser en última instancia aquello hacia lo cual se va, o según lo cual se va a organizar el conocimiento que tenemos fenoménico del mundo, relativo con lo que conocemos efectivamente de él o lo que podemos pensar a partir de las experiencias previas o con las experiencias dadas, y en función de eso, con cómo nosotros podemos evocar de alguna manera ese tipo de relaciones que hay en la experiencia, como para también de alguna manera hacer proyecciones, ¿verdad? Entonces, esto simplemente es como el esquema general del cual Kant nos está hablando. Y esto se relaciona con el entendimiento. Para Kant va a ser importante darnos a entender de que, vamos a ver, en última instancia, el entendimiento, aun cuando se compone de categorías que son solamente formas puras, aun cuando se compone de estas preformas, por decirlo de alguna manera, según las cuales nosotros organizamos la experiencia gracias a la materia prima que viene de la sensibilidad, aun cuando el entendimiento sea básicamente una estructura de formas puras, su finalidad en última instancia es ser usado empíricamente. O su finalidad, ahí también metí un golazo. El punto es, el entendimiento funciona generando, en última instancia, experiencia. La intención del entendimiento o lo que nos interesa del entendimiento no es solamente sus posibilidades trascendentales, sino efectivamente el conocimiento que puede darse gracias precisamente al entendimiento como la segunda facultad a partir de la cual generamos experiencia posible. En algún momento Kant, nos va a recordar: la experiencia posible depende tanto de la experiencia como de la sensibilidad, de la sensibilidad como del entendimiento, ¿verdad? El interés del entendimiento no es trascendental o no es de suyo trascendental. Aquí incluso Kant dice nunca es trascendental, a pesar de que sea, a pesar de que esté constituido por principios que son meramente a priori. En ese sentido, vean que lo interesante es que en tanto que facultad, en tanto que capacidad, en tanto que algo que está ahí, no sé si la palabra latente es la mejor, pero se me viene ahorita a la boca, digamos. Las facultades, en tanto que son condiciones de posibilidad, tienen algún tipo de latencia. Están requiriendo, digamos, de que se las ponga a trabajar, ¿verdad? La experiencia es en última instancia la que detona ese poner a trabajar las facultades. Recordarán el primer párrafo de la introducción de Kant, ¿verdad? De que el conocimiento inicia con la experiencia. Una vez que eso dado, de lo que hemos, con lo que hemos empezado a hablar en esta segunda parte de la clase, una vez que eso dado detona en nosotros el generar conocimiento empírico, entonces tanto la sensibilidad, como ya nos ha quedado claro, genera intuitivamente ese material, como el entendimiento además empieza a voy a decirlo así, a aportar desde el uso que nosotros le damos en la generación de experiencia. Este uso
este uso del entendimiento, el entendimiento no se lo puede fijar a sí mismo, sino que el punto es que tiene que ver con cómo es que se da en nosotros la experiencia posible. No es que el funcionamiento que no sea algo que el entendimiento se dé a sí mismo, quiere decir que en última instancia, aun cuando las categorías del entendimiento son realmente conceptos, la idea del entendimiento, lo que trata de explicar Kant con el entendimiento es que es una facultad que opera pensando en función de la construcción de experiencia posible. El entendimiento no lo utilizamos para pensar solamente por pensar. Ese es más o menos el punto. Tiene un uso específico. Y por eso es importante situar al entendimiento dentro de la experiencia posible. Por eso es que para Kant, ahorita aquí, el uso del entendimiento siempre lo vamos a remitir a esa aplicación que es empírica y no tanto a su posibilidad trascendental. Porque la posibilidad trascendental en última instancia es eso, pura posibilidad, no el darse efectivo, el darse efectivo que es, bueno, porque es en sí el darse la experiencia. No sé si tendrán alguna pregunta en relación con eso. El punto es, en última instancia, cuando nosotros utilizamos las facultades de la sensibilidad y el entendimiento, el conocimiento que nosotros generamos a partir de eso concuerda con objetos. Concuerda con objetos. Y eso es precisamente porque los principios del entendimiento, que son las categorías, que funcionan que funcionan como esquemas a partir de los cuales organizamos todo este conocimiento, esos esquemas, esos principios del entendimiento hacen posible la experiencia. Y en haciendo posible la experiencia, entonces generan en nosotros los objetos de representación. Por eso es también que sujetos distintos que tienen el mismo tipo de capacidad de conocimiento generan el mismo tipo de representación sobre lo mismo. ¿Ya? O sea, vamos a ver. Si nosotros, a partir de lo que recordamos de la Facultad de Letras, hacemos un croquis, ¿ya? ¿Se acuerdan que la Facultad de Letras tiene una forma que es difícil de entender al inicio, pero ya después uno la descifra perfectamente, uno la conoce bien? A partir de la experiencia que nosotros hemos tenido, nosotros y nosotras, que conocemos esa facultad, hacemos un croquis y ese croquis en principio deberían ser consistentes entre sí. No es que, digamos, Sebastián va a dibujar un edificio de letras de 7 pisos y Sanchito es uno de 1 piso y con todas las aulas bien numeradas, con un orden que sea lógico, no con el berenjenal que se les ocurrió hacer con los números de las clases y las oficinas ahí en letras, ¿verdad? Si nosotros hacemos croquis y no coinciden, igual nosotros podíamos comparar y podríamos discutir a qué se debe la no coincidencia, porque ahí lo que estamos es comparando experiencias que en principio deberían ser consistentes, independientemente de que los sujetos que las están comparando sean distintos entre sí, porque remite a un uso que nosotros le hemos dado a nuestras facultades en función de algo que no depende de nosotros. Por eso es que era importante para Kant hablar de cómo es que nos referimos a esa realidad externa a nosotros en el idealismo de Descartes y de Berkeley. ¿Ya ven más o menos por dónde iba Kant? ¿O cómo podemos entender por dónde iba Kant? En ese sentido, entonces, en tanto que por medio de esa capacidad que tenemos nosotros de hacer una referencia objetiva a las cosas que nos representamos, es que en última instancia podemos tener consistencia en la experiencia posible y a partir de ahí podemos incluso hablar de un valor de verdad que tiene esa experiencia posible, en tanto que podemos contrastarla con nuestras representaciones. O sea, podemos contrastar desde nuestra experiencia dada, obviamente, nuestra experiencia dada obviamente está en la experiencia posible, es representacional, es fenoménica
Y esas representaciones, esos fenómenos, nosotros los podemos corroborar entre nosotros. ¿Ya? Y así con cualquier cosa que aparezca en la experiencia en última instancia. ¿Verdad? Entonces, en última instancia, vean que aquí Kant lo que está es tratando de decirnos cómo lo que reconstruimos a partir de esos principios en la experiencia posible, podemos asignarles en última instancia un valor de verdad específico, en tanto que estas representaciones coincidan en mejor medida con lo que efectivamente se ha dado en la experiencia. ¿Se entiende aquí cuál es el problema? En última instancia es cómo referirnos a un tipo de experiencia que es consistente, cuya consistencia depende, por un lado, de nuestras capacidades, de nuestras facultades y de cómo por medio de ellas nosotros recabamos ese conocimiento empírico, y de otra manera, y por otro lado también, cómo eso no depende solamente de nuestras facultades, sino que nuestras facultades son pura posibilidad en relación con el conocimiento que generamos de las cosas con las que nos topamos. Ese toparse con las cosas es problemático en Kant. Es problemático desde el punto de vista de que para poder hablar de eso, tenemos que poder resolver cómo es que eso dado es dado. ¿Cómo es que eso dado efectivamente está ahí? De la cosa en sí, propiamente hablando, lo único que podemos hablar, de lo único que podemos estar seguros en Kant, de la cosa en sí, es que existe, efectivamente. ¿Por qué? Porque nuestras facultades son condiciones de posibilidad para generar las representaciones, pero nuestras facultades no generan las representaciones ex nihilo, ¿verdad? Sino más bien desde lo dado, ¿verdad? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Todo claro? En ese sentido, si no hay preguntas, vean que Kant, a la hora que nos está hablando de esa capacidad que nosotros tenemos de representarnos con alguna consistencia las cosas, es que podemos entonces generar lo que él va a llamar la verdad de algo. La verdad, Kant aquí la va a tener como una especie de, se acordarán ustedes de la teoría de correspondencia en las teorías en las diversas teorías de verdad que hay. La teoría de correspondencia de alguna manera es aquella que sostiene que es verdadero un contenido si reproduce eficientemente, de buena manera, por decirlo también de alguna manera, si reproduce consistentemente la representación que yo tengo en mi mente, en mi cabeza, a partir de mis facultades, si esa representación reproduce fehacientemente el objeto representado. Ahora, con Kant lo que tenemos que hacer es que hacer el ajuste específico de que esa correspondencia, en esa correspondencia tenemos que meter a lo fenoménico y no a las cosas tal como serían en sí mismas, ¿verdad? Por eso es que cuando Kant dice que la verdad es la conformidad del conocimiento con su objeto, obviamente este objeto del cual estamos hablando es del objeto como objeto de representación, ¿verdad? Y vean que aquí Kant empieza a hablar ya de la intersubjetividad del conocimiento verdadero. Porque en virtud de esa conformidad del conocimiento con su objeto, podemos distinguir también ese objeto de cualquier otro objeto. Y además lo podemos hacer consistentemente, cualquiera de nosotros, cualquier sujeto, lo podría hacer de igual manera. En ese sentido, a Kant lo que le interesa es que en la experiencia posible, realmente nosotros lo que estamos haciendo es, recordarán ustedes aquellos del uso empírico del entendimiento, en algún momento Kant hablaba de eso, del uso empírico de los principios del entendimiento, de la aplicabilidad que tienen los conceptos del entendimiento, es que se sigue la posibilidad de generar experiencia. En ese sentido, es que se sigue la posibilidad de generar conceptos en el sentido empírico del término.
¿verdad? Vean ahí la noción de uso empírico de un concepto que de alguna manera es la posibilidad que tenemos de ligar un concepto, así en el sentido, digamos, representacional del concepto como un contenido mental, pero referido a un fenómeno con el cual se corresponde. Disculpen. Esto va de la mano con la ontología kantiana de la que hemos venido hablando. La ontología kantiana es una ontología que es posible en relación con los fenómenos de la experiencia. Ya la verdad no tiene que ver con una correspondencia entre el contenido mental y lo que la cosa, características que le sean propias a las cosas como tal, sino que son características que les van a ser propias a los fenómenos como objetos de representación. Vean que en ese sentido, el concepto del o los conceptos del entendimiento lo que establecen en última instancia son los límites, sí, sirven para establecer los límites de la experiencia posible. La experiencia posible llega partiendo de la intuición sensible, partiendo de ella, llega hasta donde las categorías del entendimiento lo hacen posible. ¿Qué quiere decir esto? Que el entendimiento nos traza un límite, nos delimita, nos pone el cerco, el cercado, hasta donde llega nuestro conocimiento mediante experiencia. Ahora, el punto es este. Una vez que nosotros generamos un concepto empírico, todo concepto empírico, en tanto que etiqueta a partir de la cual podemos referirnos a un universo de objetos, en este caso a un universo de representaciones, necesariamente lo que hacemos es que extendemos el uso del concepto desde lo meramente recabado en una experiencia posible. Por ejemplo, la experiencia que yo he tenido a la hora de comerme un plato de pasta hace que yo genere mentalmente una representación de lo que un plato de pasta es a partir de las representaciones fenoménicas que yo tengo cuando me como ese plato de pasta, cuando lo veo, cuando lo huelo, incluso cuando lo estoy cocinando, etcétera, etcétera. Yo genero una representación que es un concepto específicamente empírico. Pero ese concepto específicamente empírico no es el único al que yo puedo echar mano. Eventualmente, yo puedo pensar cosas en general a partir de los conceptos que voy construyendo empíricamente una vez que tengo ese trato con la experiencia, ese comercio con las cosas, ese comercio fenoménico con las cosas. Cuando yo hago esa generalidad, ese paso hacia un contenido más general en el uso del concepto, es que estoy haciendo del concepto del entendimiento un uso trascendental. Nos devolvemos un poquito a la lámina anterior. El entendimiento, aun cuando tiene principios que son a priori, se trata, en cuanto a su uso, en cuanto a su aplicación, ¿verdad?, de una facultad que es de uso meramente empírico, pero que de alguna manera potencia, hace posible, coloca ahí, ¿verdad?, la posibilidad también de pensar o de referir esos conceptos de una manera más general. ¿Cuándo hacemos nosotros eso? Cuando hacemos el uso también, o cuando hacemos ejercicio de las capacidades evocativas que tienen nuestras facultades. Yo en este momento les estoy hablando de un plato de pasta que no tengo al frente, y ustedes están entendiendo el concepto empírico de plato de pasta, aun cuando tampoco tienen un plato de pasta al frente.
bueno, supongo, digamos, sería una casualidad muy grande que tuvieran en este momento un plato de pasta al frente. Y aún así, aun cuando tuvieran un plato de pasta al frente, ese plato de pasta, ustedes lo pueden referenciar de manera general cuando con el mismo tipo de contenidos representacionales se refieren a él, en tanto que su posibilidad, en tanto que su realidad, con cualquier plato de pasta posible, dado anteriormente, dable en el futuro, ¿verdad? Cuando hacen eso, ustedes lo que hacen es que generan un uso general del concepto y por lo tanto dice Kant que es trascendental. Trascendental como aquello que entonces lo que nos está diciendo es cómo es que esa generalización posible de los conceptos me hacen posible un tipo de conocimiento gracias a las posibilidades de mis facultades, en este caso del entendimiento. Condiciona mi manera de conocer, condiciona mis posibilidades de conocer. Condiciona en ese sentido también la manera en que yo me puedo relacionar eventualmente con platos posibles de pasta. ¿Se entiende? Estas definiciones que está dando Kant son importantes porque de alguna manera Kant lo que dice es que el concepto uno lo puede tener de alguna manera aislado en su uso trascendental o lo puede tener completamente lleno de contenido sensible una vez que está actuando en la experiencia, ¿verdad? El punto es, hay que establecer cuál es la correspondencia entre el uso trascendental del concepto del entendimiento y la referencialidad que tiene ese concepto en la experiencia a partir de la experiencia posible. Para que este concepto tenga sentido en el entendimiento, dice Kant, tiene que haber partido del hecho de que en la representación sensible se le haya presentado el contenido al entendimiento y a partir de ahí nosotros lo relacionamos con lo trascendental. Eso es lo que hace que el concepto tenga sentido en la facultad del entendimiento. ¿Qué es lo que está diciendo Kant acá? Nosotros evocativamente podemos pensar en función de lo que nosotros nos hemos representado anteriormente, en función de los conceptos tal como se han dado en la experiencia anteriormente. Alguna vez Francis me hizo una pregunta, ahora no recuerdo si fue en atención a estudiantes o si fue en clase, creo que fue en clase, cuando ella me decía que qué pasaba si nosotros nos quedábamos sin categorías para algún objeto en específico. El problema es que tal como opera el entendimiento, si nosotros de pronto nos topamos con algo de lo cual no podemos sacar ninguna experiencia en limpio, ¿eh? Es porque ninguna de nuestras herramientas, ni sensibles, ni formales en el entendimiento, nos están sirviendo para aprehender ese objeto. Por lo tanto, sería imposible que se nos presentara en la experiencia. ¿Se entiende esto? Aquí estamos hablando entonces de cómo condiciona nuestra manera de generar en última instancia, nuestras representaciones de mundo, nuestra totalidad de mundo. Vuelvo a la proposición de Wittgenstein, esto de que el mundo es todo lo que es el caso, eso es posible solamente porque nosotros operamos con conceptos empíricos que además determinan trascendentalmente las posibilidades de operación y de operatividad más bien de esos conceptos. Por eso es que para Kant los conceptos tienen dos tipos de posibilidad. Una de ellas es la posibilidad lógica, según la cual un concepto opera según ciertas reglas, ¿verdad? La posibilidad lógica es lo que yo les decía anteriormente, que un concepto cumple con su posibilidad lógica cuando no tiene contradicciones internas, ¿verdad? Y además es posible ese concepto trascendentalmente cuando el objeto representado
Cuando el objeto que yo me represento, o sea, cuando el objeto que yo tengo en la experiencia dada, se corresponde también con el concepto en general que tengo de él una vez que lo he construido empíricamente. También podríamos hacer un ejemplo a propósito de la posibilidad real del darse de un objeto. En el sentido de que en el darse fenoménico de las cosas tiene que haber cierta consistencia también dentro de las posibilidades del darse la existencia de algo. Por ejemplo, hay ciertas contradicciones que son curiosas, que son graciosas, por ejemplo, como cuando la gente se refiere a las láminas de... ¿Han visto estos tragaluces que hay en los techos? Que lo que hace es que se pone una lámina de acrílico en lugar de una lámina de metal, porque estas láminas de acrílico o son transparentes o son translúcidas, de modo tal que entonces se puede aprovechar para que introduzcan algo de luz a alguna habitación. Bueno, hay gente que se refiere a esas láminas como zinc plástico. No sé si ustedes han oído esa referencia. Bueno, decir que algo es de zinc, es una lámina de zinc plástica, es una contradicción en los términos. No es posible que en la realidad eso se dé, porque las dos posibilidades son excluyentes. Si es de zinc, o sea, un metal, no es plástica, y si es plástica, no es de zinc, simplemente. Estas posibilidades lo que nos dicen es cómo es que opera en nosotros el entendimiento, con qué reglas juega, por así decirlo. Ahora, una vez que Kant empieza a hacer todas estas definiciones, lo que nos señala es de la posibilidad del darse los fenómenos a partir de cosas que van más allá de los fenómenos. Y en ese sentido, el entendimiento, a partir de las anticipaciones, bueno, ya lo vimos en las anticipaciones de la percepción, y el pensamiento analógico que venía anteriormente en las categorías matemáticas, el entendimiento lo que puede hacer es anticipar una experiencia posible, o sea, preconfigurar una experiencia posible. Por eso es que decimos que el entendimiento es condición de posibilidad de esa experiencia. Es condición de posibilidad del darse una representación fenoménica con un contenido determinado. Ahora, el punto es, dentro de lo dado como aquello que opera sobre la sensibilidad para, a partir de eso, generar experiencia posible y en función de eso, entonces, tener fenómenos, solo lo que es fenómeno puede ser objeto de experiencia. Lo que no es fenómeno, no lo podemos experimentar. Esto es casi redundante ya a estas alturas de la crítica. Cuando Kant dice que lo que no es fenómeno no puede ser objeto de la experiencia, ya en este momento uno debería decir, sí, claro, obvio. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el fenómeno como objeto de representación está completamente condicionado por precisamente el darse de algo en la experiencia de alguien. ¿Verdad? Por su lado, el número es una cosa que ha de ser pensada como cosa en sí misma y no como objeto de los sentidos. Y aquí es donde entonces donde Kant nos deja uno de los supuestos, un supuesto muy fuerte de su teoría, y es que precisamente nosotros operamos a partir de esa separación en la cual existen ciertas cosas o cierto tipo de cosas, o cierto ámbito de ser de las cosas, que es lo que son las cosas en sí mismas. Ojo, las cosas como son en sí mismas, de alguna manera lo que podemos es pensarlas, no como pensamos aquello que hemos recabado en la experiencia, obviamente. No como yo puedo pensar el plato de pasta que me estaba imaginando durante toda la clase, qué sé yo, con su salsa, con sus olores o con su tipo de, no sé, estoy pensando en un tipo de pasta específica, ¿verdad? Yo eso lo puedo pensar, ¿verdad? Que aun cuando no lo tengo como objeto de los sentidos en este momento, que yo lo remita a lo fenoménico, aun cuando sea en general, quiere decir que yo lo pienso o bien como algo dable en los sentidos,
o bueno, mejor dicho, lo pienso como algo dable en los sentidos a partir de lo dado en los sentidos en algún momento. Porque yo ya he tenido la experiencia de de esa pasta, de esa manera, ¿verdad? Pero lo que está más allá de los objetos de representación, solo lo podemos pensar, solo mediante el pensamiento lo podemos referir como algo en sí mismo, sin que sin que de eso tengamos experiencia. ¿Cómo son las cosas en sí mismas? No tenemos la menor idea, diría Kant. No podemos saberlo. De lo único que nosotros podemos dar cuenta es de nuestras representaciones. Por eso, para Kant, el concepto de númeno es problemático, ¿verdad? Ojo, vean aquí la definición de concepto problemático. Es una definición, a mí me encanta. Es aquel que carece de contradicción, que se halla como limitación de conceptos dados en conexión con otros conocimientos, pero cuya realidad objetiva no es en modo alguno cognoscible. Los númenos son conceptos problemáticos. ¿Por qué? Porque no hay, según Kant, ninguna contradicción en decir que en última instancia nuestras representaciones dependen de algo que va más allá de lo representacionalmente accesible. Eso es anterior a la representación y influye sobre nuestras capacidades y a partir de esa influencia, a partir de ese afectar a nuestras capacidades, es que se dan nuestras representaciones. No hay para acá ninguna contradicción en pensar eso de esa manera. Lo que pasa es que no hay ninguna realidad dentro de nuestras representaciones que pueda corresponderse con ese darse antes de la afectación a nuestras facultades. Y en ese sentido, entonces, podríamos hablar de númenos como cosa en sí, en general, pero recuerden que en Kant hay ciertas cosas en sí que son importantes, por así decirlo, que son las cosas en sí que se corresponden con lo que vamos a llamar ideas, ¿verdad? Hay un número que se llama Dios, por así decirlo. Hay un número que se llama el sujeto, por decirlo de alguna manera. Hay un número por ahí que se llama el mundo como totalidad, ¿verdad? Esas son como muy importantes. Pero también habría números de las cosas de la representación. Ya, habría cosas en sí de cada una de las cosas que se nos dan en la experiencia. ¿Por qué? Porque si no es porque eso dado afecta nuestros sentidos, nosotros no podríamos generar experiencia de aquello con lo que lidiamos empíricamente. Si no hubiera ahí Vamos a ver, si el plato de pasta que estaba imaginando fuera solo posible y no real, yo no me lo puedo comer. ¿Verdad? Una vez que yo me lo estoy comiendo es porque efectivamente ahí hay algo que está afectando mis sentidos. Pero lo que está afectando mis sentidos es anterior a la afectación propiamente hablando. Yo doy cuenta de la afectación. Yo lo que siento es el sabor, yo lo que siento es la textura, yo lo que siento es la temperatura, yo lo que siento es, no sé, todo lo que estoy haciendo, todo lo que implica, ¿verdad? Dentro de la experiencia, comerme ese plato de pasta. Pero el plato de pasta, como representación, es representación de algo que está ahí. Yo me lo estoy comiendo. Evidencia de eso es que es por medio del plato empírico que yo me nutro. Yo no podría sobrevivir a partir de platos de pasta solamente posibles, sino que tienen que además de ser posibles, ser reales, ¿verdad? Yo, incluso, ¿verdad? La mejor manera de evidenciar de que la comida es real es, por ejemplo, cuando uno nunca han tenido pega, digamos, ¿ya? Una pega, una indigestión no se da solamente de la sola posibilidad del darse un poco de comida, sino de el efecto que realmente tiene esa comida sobre nuestro organismo propiamente hablando. ¿Se entiende? Ahí hay una diferencia importante. Obviamente, el malestar o el bienestar que generamos a partir de comernos aquella cosa es empíricamente generado, o sea, representacionalmente generado, o sea, fenoménico. Y depende de algo que nosotros no pusimos ahí, que sería entonces, en ese sentido, el alimento en sí, propiamente hablando. ¿Se entiende eso?
¿Hay alguna pregunta, algún problema, alguna objeción con esto? ¿Todo claro? Yo quiero saber si podemos utilizar un verbo en particular con el número. Podemos decir que el número subyace al fenómeno. Y subyace lo digo con todas las implicaciones que trae el verbo subyacer. A ver, Camilo, la tentación así de primera instancia que uno tiene es como decir, claro, 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 porque es como ese fondo, digamos, del cual surge nuestra experiencia una vez que opera sobre nosotros. El problema es que, ¿qué implicaría que subyaga? O que sub, sí, que subyaciera. No sé cómo Subyace. diablo, no sé cuál es el subjuntivo de ese verbo, lo voy a buscar, ¿ya? Eh, ¿Cuál sería el significado que fuera subyacente, que fuera subyacente a nuestra experiencia? ¿Por qué? Porque de alguna manera eso lo que haría es que establecería que nuestra experiencia de alguna manera sería eh, determinativa, o mejor dicho, sería indicativa, descriptiva, de los rasgos que tendría aquel, ¿verdad? El objeto subyacente, digamos, en sí mismo. ¿Se entiende? Pero nosotros, de lo que las cosas son en sí mismas, no sabemos nada más que existen. Que, subya, que estuvieran ahí subyacentes, lo que quiere decir es que habría una correspondencia entre nuestros fenómenos y la cosa en sí. ¿Me explico? O sea, no sé, me parece que genera esa posibilidad de decir que subyace. Además, establecería una relación entre lo que nosotros conocemos de ellas y ellas. Y el problema es que nosotros no podemos decir relaciones de las cosas en sí, porque de las cosas en sí nosotros no tenemos ninguna noción. Le voy a poner dos casos extremos. El más extremo es este cuidado con el que Kant habla de la cosa en sí y dice, de esto nosotros no sabemos nada. De lo único que nosotros sabemos es de los fenómenos que nos representamos a partir de lo que podemos conocer de ellos. Y es completamente omiso decir absolutamente nada más, lo cual es problemático. Problemático y no en el sentido kantiano, es problemático en el sentido de que es un supuesto muy fuerte y le sale muy caro a la teoría. Y por otro lado, hay una réplica que le hace Moore, el lógico de hace más o menos 100 años, que es lo que le dice a Kant es que con ese tipo de explicaciones, bien puede ser que la cosa en sí sea exactamente tal y como nosotros nos la representamos en los fenómenos, o sea que nuestras capacidades de la experiencia agotan lo que las cosas son en sí mismas, pero como usted lo que nos está diciendo es que no podemos saber nada de ellas, aun cuando las agotáramos, no lo sabríamos nunca. Y ese es un problema, porque entonces lo que hace es que sume a la cosa en sí, a lo numénico, desde cierto punto de vista, en una ignorancia bastante grande. Y además, es indemostrable que efectivamente exista eso dado, ¿verdad? Por eso incluso ya después, incluso está aquel texto de El mito de lo dado, ¿verdad? O sea, como algo que en última instancia termina siendo ahí sí una propuesta muy ad hoc de Kant y en ese sentido bastante... la crítica que se le hace a Kant al respecto de esto es que en relación con la cosa en sí, Kant opera de manera dogmática, no demuestra lo que está diciendo, simplemente parte del hecho de que así debe ser, como ustedes habrán visto, ¿verdad? Simplemente parte del hecho que es así. Entonces, predicar subyacencia de la cosa en sí es problemático, Camilo, aun cuando entiendo lo que creo que usted quiere decir con eso, en el sentido de que hay alguna dependencia entre la cosa en sí y nuestros fenómenos que tenemos en nuestro conocimiento de la experiencia. ¿Me explico, más o menos? Sí, sí, sí. Es que lo pensaba, bueno, primero pensaba subyacencia en un sentido eh, más, muy platónico, muy aristotélico, tal vez. Uh -huh.
pero sí veo cómo es un problema hablar de subyacencia. El asunto es Sí, que son como poquito los verbos que yo puedo meterle al número, digamos. y le voy a decir de una vez, por poquitos que sean, igual con todos va a pasar lo mismo. Es un problema, porque esto es casi como el problema del ápero en Anaximandro. ¿Por qué? Porque el apeiron, por definición, es aquello sobre lo cual no se puede decir nada, porque no tiene ningún tipo de determinación. Bueno, la cosa en sí, Kant la saca de toda referencialidad experiencial que nosotros tengamos, por lo tanto, decir fehacientemente de ella no podemos absolutamente nada. Y lo dije horrible. No podemos decir absolutamente nada referencialmente de ella. Ahí está, mejor. Entonces, Ok. por poquitos que sean los verbos, Camilo, es como yo siempre les decía en Introducción a la Metafísica, cuando pasamos por la explicación del apeiron y anaximandro. Entonces yo les decía, vean, piensen cualquier tipo de determinación, cualquier textura, cualquier olor, cualquier cosa que recabemos por la experiencia. Si lo pueden pensar, no es el apeiron, ni tiene que ver con el apeiron. Entonces, cualquier cosa que podamos pensar no está en el apeiron. Muy similarmente, cualquier cosa que digamos que podemos conocer de las cosas o a las que nos podemos referir por el conocimiento que tenemos de las cosas, no la podemos referenciar de la cosa en sí o de los números. Precisamente por la definición que nos está dando Kant. Claro. Bien, tengo que son las 6:08. Entonces, hagamos por favor otra pausita de 10 minutos y ya ahorita volvemos a terminar la clase.